El origen de la pregunta antropológica. La pregunta antropológica es ante todo una pregunta por el otro. Y en términos estrictos, está presente en todo individuo y en todo grupo humano, en la medida en que ninguna de las dos entidades puede existir como aislada, sino en relación con el otro. Ese otro es el referente para la construcción de la identidad, puesto que ésta se construye por oposición a, y no, a favor de. La preocupación por aquello que genera las variaciones de sociedad en sociedad es el interés fundador de la antropología moderna. De esa manera, para Crotts el asombro es el pilar del interés por lo otro, alter, y son las alteridades las que marcan tal contraste binario entre los seres humanos. A pesar de que todos los pueblos comparten esta inquietud, es en Occidente donde, por condiciones históricas y sociales particulares, se ha documentado de manera más notable. Es innegable que ya Hesíodo, Heródoto y otros clásicos indagaban en estas diferencias. Sin embargo, cuando Europa se halló frente a pueblos desconocidos y que resultaban tan extraordinarios, interpretó estas exóticas formas de vida ora fascinada, ora sobrecogida. La conquista de América constituye un gran hito de la pregunta antropológica moderna. Los escritos de Cristóbal Colón y otros navegantes revelan el choque cultural en que se vio inmersa la vieja Europa. Especial importancia tienen los trabajos de los misioneros indianos en México, Perú, Colombia y Argentina en los primeros acercamientos a las culturas aborígenes. De entre ellos destaca Bernardino de Sahagún, quien emplea en sus investigaciones un método sumamente riguroso, y lega una obra donde hay una separación bien clara entre su opinión eclesiástica y los datos de sus informantes sobre su propia cultura. Esta obra es la historia general de las cosas de la Nueva España. Con los nuevos descubrimientos geográficos se desarrolló el interés hacia las sociedades que encontraban los exploradores. En el siglo XVI el ensayista francés Montaigne se preocupó por los contrastes entre las costumbres en diferentes pueblos. En 1724 el misionero jesuita Lafitau publicó un libro en el que comparaba las costumbres de los indios americanos con las del mundo antiguo. En 1760 Charles de Brosses describe el paralelismo entre la religión africana y la del antiguo Egipto. En 1748 Montesquieu publica El espíritu de las leyes basándose en lecturas sobre costumbres de diferentes pueblos. En el siglo XVIII, fue común la presencia de relatores históricos, los cuales, a modo de crónica, describían sus experiencias a través de viajes de gran duración a través del mundo. El siglo XIX vio el comienzo de viajes emprendidos con el fin de observar otras sociedades humanas. Viajeros famosos de este siglo fueron Bastián, 1826 a 1905, y Ratzel, 1844 a 1904. Ratzel fue el padre de la teoría del difusionismo que consideraba que todos los inventos se habían extendido por el mundo por medio de migraciones. Esta teoría fue llevada al absurdo por su discípulo Frobenius, 1873 a 1938, que pensaba que todos los inventos básicos se hicieron en un solo sitio, Egipto. En la era moderna, Charles Darwin y sucesos históricos como la Revolución Industrial contribuirían al desarrollo de la antropología como una disciplina científica. Antropología moderna. Para el establecimiento de una ciencia que incorporar las teorías filosóficas y los programas generales ya elaborados, serían necesarios ciertos avances metodológicos que no tuvieron lugar hasta finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. En esta época se produjeron las primeras clasificaciones raciales sistemáticas, como las de Linneo, 1707 a 1778, y J. Blumenbach, 1752 a 1840. Durante este mismo periodo surgió la lingüística moderna, dominada durante el S.XIX por la idea de que los idiomas podían clasificarse en familias y que los pertenecientes a una misma familia eran ramas de un tronco común más antiguo. Ello dio lugar al desarrollo de métodos comparativos sistemáticos con el fin de poder reconstruir el idioma ancestral. Aquí se aprecia a Boas posando como la danza caníbal de los indígenas Coatlutl, durante una exhibición en el National Museum of Natural History, en 1895. La regularidad de las correspondencias fonéticas en idiomas emparentados fue presentada primero por R. Rask, 1787 a 1832, y divulgada por J. Grimm, 1785 a 1863, a comienzos del S.XIX, con lo que contribuyeron a consolidar la idea general de la existencia de regularidades en el cambio cultural humano.
Otro tipo de descubrimientos realizados en este periodo ampliaron de manera importante el horizonte temporal del desarrollo humano y otorgaron legitimidad a la idea de un progreso cultural gradual. Por una parte, el desciframiento de la escritura egipcia por Jean-François Champollion, 1790 a 1832, en 1821, alteró de forma radical las ideas tradicionales acerca de la antigüedad del ser humano. Posteriormente, a mediados del S. XIX, se reconoció la validez del descubrimiento de Boucher de Perse, 1788-1868, de utensilios humanos del Paleolítico, contemporáneos de mamíferos ya extinguidos. De este modo, la arqueología y las teorías de Darwin concurrían en ofrecer una imagen del ser humano como la de un ser sólidamente anclado entre las demás especies animales del pasado, que pasa de ser un antropoide carente de atributos culturales a transformarse en ser humano a lo largo de un prolongado periodo de cientos de miles de años. Durante la primera mitad del S-XIX la antropología comenzó a adquirir el rango de disciplina científica independiente y se crean las primeras sociedades etnológicas o antropológicas en Inglaterra, Francia y Alemania. En este último país, la palabra culture adquiere el sentido técnico que reviste en la actualidad. Posteriormente el término fue introducido en el mundo de habla inglesa por E. B. Tylor en su obra clásica La cultura primitiva, Primitive Culture, publicada en 1871. En una tan detallada como amplia panorámica de la evolución cultural humana y con una clara exposición de las perspectivas teóricas de una ciencia de la cultura, el libro de Tylor representa una obra fundacional en el desarrollo de la antropología moderna. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.